¿Qué tal? Damos inicio a este análisis a fondo. Hoy tenemos por delante lo que literalmente podría describirse como una fascinante historia de detectives científicos. Es una de esas historias donde un misterio histórico se topa cara a cara con la biología celular y la neurociencia moderna. A ver, pongámonos en contexto. En la década de 1930, un psicoanalista súper brillante, pero bastante controvertido llamado Wilhelm Reich, propuso la idea de una coraza muscular. Él afirmaba que el cuerpo, literalmente, se endurece y se bloquea para atrapar el trauma emocional en su interior. Y bueno, durante décadas la ciencia convencional descartó gran parte de esto. Pero, ¿y si Reich realmente estaba observando algo genuino y simplemente le faltaba el vocabulario científico de nuestra época para explicarlo? Les aseguro que la forma en que la biología moderna explica hoy en día cómo el trauma queda atrapado en el cuerpo es absolutamente alucinante. Bueno, vamos directo al grano. Esta es nuestra hoja de ruta para hoy, donde traduciremos una teoría históricamente descartada a ciencia fisiológica pura y dura. 1. La intuición de Reich. 2. El error fructífero. 3. La biología de la coraza. 4. El trauma y la neurociencia actual. 5. La memoria de la fascia. Y cerramos con el 6, los anillos de tensión. Empecemos con la sección 1, la intuición de Reich, y su curioso papel como el científico marginado. Para entender de dónde salió todo este concepto, hay que recordar que Reich empezó su carrera en la psicología profunda, pero muy pronto sintió que hablar simplemente no era suficiente. Él quería ver el trauma, ¿saben? No solo escucharlo. Así que dio un salto gigante hacia la biofísica, buscando el núcleo de nuestro comportamiento. Él creía, con total convicción, que había un impulso unitario gobernando todo el cuerpo. Observó algo fascinante. El placer promueve un flujo hacia afuera, un movimiento expansivo y centrífugo hacia el mundo. Pero por el contrario, la angustia y el miedo detonan un movimiento contractivo, centrípeto. Básicamente, el cuerpo se encoge físicamente y se retira hacia su centro para protegerse. Y claro, para tratar de explicar esta constante expansión y contracción, Reich introdujo el concepto de la energía orgónica. La definió como una especie de energía vital que, según él, se podía ver bajo el microscopio en algo que llamó movimientos plasmáticos. Ahora, para ser totalmente imparciales aquí, aunque sus técnicas con el microscopio eran súper avanzadas para los años 30, la comunidad científica académica rechazó esto por completo. Nadie pudo replicar sus experimentos y la energía orgónica quedó clasificada como un artefacto pseudocientífico. Sin embargo, no hay que apresurarse a descartar la historia completa todavía. Lo que nos lleva a la sección 2, el error biológico fructífero, una verdadera traducción científica. Ahora, lo verdaderamente interesante aquí es el giro en la trama. Resulta que Reich, en realidad, sí estaba observando fenómenos celulares verdaderos. El problema no eran sus ojos, era su época. Simplemente carecía del vocabulario molecular moderno. Él veía esas pulsaciones celulares rítmicas y las bautizó como movimientos plasmáticos impulsados por su supuesta energía. Pero hoy, si miramos bajo microscopios muchísimo más potentes, la biología celular llama a eso exactamente el flujo cortical de actina. No tiene nada de energía mística. Es una danza física, real y medible de filamentos de proteínas impulsada por la tensión, que es lo que les permite a las células moverse, dividirse y reaccionar. Y en cuanto a ese escurridizo impulso unitario del que hablaba Reich, esa mágica conexión entre la mente y el movimiento, bueno, la ciencia actual lo identifica sin problemas. Está gobernado por un sistema de moléculas maestras llamadas Rho-GTPasas. Piénsenlo como si fueran interruptores microscópicos. Cuando vivimos un evento súper estresante o una emoción fuertísima, estas moléculas literalmente reorganizan la estructura física interna de la célula. Así que la conexión mente-cuerpo no es solo una metáfora linda, es una cascada literal y física de señales químicas. Pasemos a la sección 3, la biología de la coraza. O cómo se ve esta rigidez a nivel celular. Si trasladamos esa idea tan poética de la coraza emocional a las mismísimas estructuras microscópicas que nos mantienen vivos, el panorama cambia drásticamente. Lo que en el diván del psicólogo se llamaba bloqueo muscular, en los laboratorios de biología contemporánea, se entiende como la rigidez del citoesqueleto celular. Fíjense en esto. Los estados crónicos de alerta activan permanentemente una molécula específica llamada ROA,
Y esto crea literalmente fibras de estrés dentro de la célula, amarrando el tejido en un estado constante de altísima tensión. Literalmente, el cuerpo se endurece desde adentro hacia afuera. Y aquí es donde el problema se vuelve crónico, y es por culpa de algo llamado mecanotransducción. Este es el proceso mediante el cual nuestras células pueden sentir su entorno físico. Es como un sexto sentido biológico que funciona a través de receptores de estiramiento. Entonces, cuando esa coraza celular se vuelve rígida, bloquea mecánicamente los canales sensibles de la célula. ¿Cuál es el resultado de esto? El cerebro deja de recibir la señal física de que el cuerpo ya está a salvo y puede relajarse. El sistema simplemente queda sordo a la relajación y se queda atascado en una falsa alarma permanente. Avanzamos a la sección 4. El trauma y cómo lo entiende la neurociencia actual. Si damos un paso atrás para ver la imagen completa, es fundamental entender cómo nuestro sistema nervioso orquesta este gigantesco mecanismo de defensa física. Y la pieza clave para descifrar todo este rompecabezas es la teoría polivagal, formulada por Stephen Porges. Esta teoría nos demuestra que nuestro sistema nervioso autónomo evalúa el peligro de forma totalmente inconsciente, en una fracción de segundo. Así que lo que Reich identificó hace un siglo como una contracción emocional, la ciencia de hoy lo explica como la respuesta biológica de congelamiento o apagado frente a una amenaza letal. El cuerpo reduce sus funciones, baja su movilidad y, literalmente, se prepara para recibir el impacto. Veamos cómo se va construyendo esto, paso a paso. Todo arranca en el paso 1, con una detección subconsciente de la amenaza, lo cual nos lleva al paso 2, la activación inmediata de la defensa autónoma. Ahora, si ese estrés continúa y no se resuelve, caemos en el paso 3, un estado de apagado crónico y congelamiento, con bradicardia e inmovilización. Pero ojo, que en el paso 4 es donde la trampa se cierra por completo. La memoria procedimental, que es básicamente el aprendizaje automático de nuestro cerebro, bloquea esa postura defensiva. Nuestro cerebro predictivo aprende que mantener los hombros encorvados y el pecho hundido es la forma más segura de evitar emociones dolorosas. Y ¡boom!, se convierte en un hábito estructural que ni siquiera notamos. Esto nos trae a la sección 5, la memoria de la fascia, literalmente, donde el cuerpo lleva la cuenta. O sea, la tensión crónica no es un simple problema de tener mala postura, está conectadísima con enfermedades somáticas reales, alteración de los tejidos y mucha inflamación sistémica. Una de las características centrales de la coraza de la que hablaba Reich era la respiración restringida, y hoy sabemos perfectamente que tener una respiración torácica alta y superficial mantiene el sistema de lucha o huida encendido a tope. Esto a la larga es devastador. Impide que el nervio vago se estimule a través del diafragma, dejando al organismo atrapado en un estado de alerta y con una inflamación crónica de bajo grado que no desaparece. Esa constante restricción física nos lleva a un concepto increíble, la histéresis miofacial. Es súper fascinante pensar que nuestro tejido conectivo, la famosa fascia, es literalmente un órgano sensorial gigante que va registrando todo el estrés. Cuando hay tensión emocional prolongada, la fascia aprende y mantiene de forma permanente una nueva longitud que es mucho más corta y rígida. Esas bandas musculares duras como piedras que Reich palpaba en sus pacientes hace casi un siglo son las alteraciones faciales que hoy en día podemos medir y comprobar en cualquier clínica. Y llegamos a la sección 6, los anillos de tensión, un modelo predictivo que hoy está más que validado. Así que el punto crucial aquí es cómo Reich diseñó un mapa de esta coraza dividiéndola en segmentos. Y sorprendentemente, este modelo histórico traza una línea directita hacia patologías fisiológicas supermodernas. Por ejemplo, al analizar el segmento pélvico, se ve que ese congelamiento pélvico del que hablaban antes está conectado de lleno con la hiperactividad simpática y el estrés autonómico que vemos todos los días en la actualidad. Hoy los médicos diagnostican esto como síndrome de colon irritable, tensión crónica del suelo pélvico o disfunciones sexuales severas. El miedo literalmente se materializa en patología clínica. Y pasa exactamente lo mismo con el pecho. Tener una coraza torácica que te limita a botar todo el aire en la expiración obliga a la caja torácica a quedarse en una inspiración constante y súper tensa. Mecánicamente, esto fuerza al corazón y a los pulmones a hacer un trabajo extra que es abrumador.
Esta carga, si la sostienes en el tiempo, multiplica drásticamente los riesgos cardiovasculares, disparando cosas como la hipertensión arterial y la taquicardia, que son súper clásicas de los perfiles de estrés crónico tipo A. Y bueno, finalmente, si miramos el segmento oral y cervical, queda clarísimo que tragarse el llanto o reprimir la rabia tiene un costo físico altísimo. Esa represión se manifiesta directamente como una tensión mecánica durísima en la cabeza y el cuello. ¿En qué termina esto? En condiciones súper desgastantes, como el bruxismo, esos dolores de cabeza tensionales que no se quitan con nada, trastornos severos de la articulación temporomandibular e incluso síndromes súper complejos como la apnea del sueño. Y esto, fíjense, ilustra maravillosamente la esencia de todo este análisis. Cada concepto metafórico que sonaba casi a locura en la década de 1920 se alinea de manera impecable con la biología dura de hoy. La coraza muscular defensiva es en realidad nuestra memoria procedimental. El bloqueo de la respiración es la activación simpática. La segmentación coincide milimétricamente con los centros de control autónomo. Y esa famosa energía vital que supuestamente absorbía la coraza es lo que hoy llamamos carga alostática, o sea, el altísimo costo de energía que gasta nuestro cuerpo para sostener el estrés crónico. Lo que nos deja con una conclusión súper poderosa. Más allá de si hubo energías místicas o errores históricos de traducción, la observación clínica original de Reich resultó ser abrumadoramente precisa. La biología moderna nos enseña, sin lugar a dudas, que el tejido celular, la fascia y el sistema nervioso entrelazan nuestros recuerdos y miedos en la mismísima estructura física que habitamos. Al contemplar toda esta evidencia, es imposible no hacerse una pregunta fundamental. Si el trauma se construye estructuralmente bajo nuestra piel, ¿no será que desmantelar esa rigidez física es la llave definitiva para alcanzar la verdadera libertad emocional? Fue un absoluto placer acompañarles en esta exploración sobre ciencia y trauma. A seguir cuestionando y aprendiendo. Hasta la próxima.